Ya, este es un repaso para la prueba que vamos a tener en la tarde. Como ustedes pueden observar, estamos hablando del tema de la moral y la ética. Entonces partimos diciendo que la moral tiene que ver con normas, leyes y conducta. Es una cosa que se aprende, porque nacemos sin estos conocimientos de lo que es el bien y el mal. Y además, queridos, la moral forma nuestra conciencia, ¿ya? Porque es distinto, miren, la conciencia que va a formar uno. Por ejemplo, si crece en un país como por ejemplo Afganistán, ¿cierto? ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, de las mujeres, los varones que estamos aquí si hubiéramos nacido en Afganistán? Que andan bien vestidas así las chiquillas, ¿no? Ahora si fuéramos afganos, no andan bien vestidas. Mire ella cómo anda con el pelo, se te ve el pelo. Entonces nosotros, por ejemplo, incluso, ¿cachai lo que diría la conciencia? Diría, a ella hay que agarrarla al brazo. Y si no lo hacemos, estamos mal. Esas son las leyes de nuestro país. Por algo son leyes, de hecho son leyes divinas. Dios, el mismo Dios que creemos aquí en Latinoamérica, allá Dios, la palabra Dios se dice Allah. Es el mismo Dios. Pero ese Dios le dio un mensaje distinto a Dios. ¿Ya? Nosotros nacemos en otro país, ¿cierto? Con otras leyes y otras normas, entonces nuestra conciencia nos dice que eso es malo. ¿Sí o no? Es atroz como una mujer tiene que andar con las... ¿Han visto las fotos cuando van a la playa? Terrible, ¿cierto? Porque nuestra conciencia se formó en base a las leyes, las conductas y las normas de Chile. Conductas que han cambiado, ¿cierto? Sobre todo en las funas hoy en día, ¿cierto? Esta gente de los viejos del pasado están cayendo por conductas que tenían normalizadas, ¿cierto? Y que la moral hoy en día ha ido cambiando, y la conciencia de los jóvenes ha ido cambiando. ¿Ya? Chiquillos, hay una rama de la filosofía, miren, que cuando uno entra a estudiar filosofía, perdón, ¿cachai? Que aquí te separan estas preguntas dependiendo como del objeto de estudio. Por ejemplo, chiquillos, miren, cuanto menos, si el año pasado nosotros en la unidad 3 vimos filosofía de la ciencia, ¿se acuerdan? Esa parte se llamaba epistemología. Permiso. Pasen más por eso. ¿Ya? La epistemología, chiquillos, es el estudio del conocimiento humano, ¿cierto? Por eso nos preguntábamos en la ciencia qué era la ciencia, a qué se dedica, hablamos del método científico, ¿se acuerdan? Y nos hicimos muchas preguntas sobre qué significa conocer, ¿ya? Hay otra área, por ejemplo, chiquillos, ustedes tenían un electivo, pero no en este colegio porque los electivos se arman de otra forma, ¿ya? Pero, perdón, por ejemplo, hay un electivo de estética, ¿ya? ¿Qué es la estética, por ejemplo, chiquillos? Por decirlo de una forma, es la filosofía del arte. O en estricto rigor, la estética, chiquillos, es el estudio de lo bello. Por ejemplo, ¿qué hace que la Mona Lisa sea considerada una obra de arte? ¿Cierto? ¿Por qué Andy Warhol simplemente pintó a la Marilyn Monroe y se hizo famosa? ¿Cierto? ¿Qué será el arte hoy en día? Antes los artistas tenían esculturas, ¿cierto? Hermosas esculturas, ¿cierto? Y hoy en día cualquiera que hace una mancha, ¿cierto? De arte abstracto. Entonces aquí hay que estudiar qué es el arte, ¿cierto? ¿Por qué le estoy contando esto? Porque en la unidad 2, chiquillos, nosotros estamos viendo una parte de la filosofía que se llama ética. Y en la ética, chiquillos, está todo lo relacionado con el bien, ¿cierto? El mal, y en el fondo va a responder a este tipo de preguntas. ¿A cómo debemos hablar? ¿Ya? Hay muchas áreas, chiquillos, acá, y por ejemplo, después uno cuando hace su tesis profundiza en alguna de estas. Por ejemplo, está filosofía política, ¿ya? Que la vamos a ver en la unidad que viene, ¿ya? Y que, como dice su nombre, vamos a estudiar la política, los sistemas políticos, cómo funciona el poder, y si tiene que ver la política con la ética, si tienen que ir de la mano o si tienen que estar separados, ¿ya? Entonces, como nosotros estamos aquí, chiquillos, en la ética es un estudio del bien. Acuérdense que el bien es, como sale aquí en este texto, dice lo que la sociedad considera como justo o bueno. Eso es la moral. Es decir, que el bien, chiquillos, que va a estudiar aquí la ética, en otras palabras, no es sino que va a estudiar la moral. Porque, repito, la moral, que son las normas, las leyes, las conductas, ¿cierto? La moral es la responsable de decirnos qué es
lo bueno socialmente hablando. ¿Ya? Cuando les pregunto entonces en la prueba si son lo mismo moral y ética, ¿son o no son? ¿Sí? ¿Son o no? No son, ¿cierto? Por decirlo de una forma, chiquillos, la moral tiene que ver con la práctica, ¿cierto? Con lo que uno hace. La ética tiene que ver con la teoría, con el estudio de lo que uno hace. ¿Ya? ¿Cómo debemos comportar? ¿Ya? Y ahí es donde, por ejemplo, uno puede sacar estas reflexiones, chicos, de la vida cotidiana, perdón. Y por eso partíamos la clase analizando, ¿cierto?, este problema que pasó con el caso Penta. ¿Ya? Porque a los tipos estos que robaron los impuestos de todos los chilenos, los condenaron a clases de ética, ¿cierto? Lo mismo que están viendo ustedes, nos ramos de ética empresarial, ¿ya? Donde me van a tener que enseñar los límites, ¿cierto?, de la acción empresarial. Donde podéis ganar, pero tenéis que darte cuenta que no podéis ganar pasando a llevar a los demás. ¿Ya? Y ahí es donde yo le pregunto, ¿podríamos hacer cambiar a estas personas? Ya están mal de nacimiento con unas cuantas clases de ética. Decirle que eso no se hace, deja que libre. ¿Qué crees tú que podemos hacer cambiar a estas personas con clases de ética? Depende de su visión. Depende de su visión, ¿cierto? De qué tan abierto uno a cambiar, ¿cierto? Y eso es lo que uno tiene aquí, chiquillos. Acuérdense que como uno dice que la conciencia se forma de la moral y de las normas y leyes de mi país, podría haber nacido en otro país, entonces tendría otra conciencia. Entonces es posible cambiar la manera de pensar que tiene uno. Es cierto que venimos estructurados, ¿cierto? Desde que nos hicieron cuando chicos, venimos estructurados, ¿cierto? Pero podemos romper igual el molde. ¿Ya? Profesor. Sí, estaba viendo eso que tú dices, se ha dicho, ya que está viendo el caso se ha dicho mucho que lo legal de repente está peleado con lo moral. Sí. Porque, por ejemplo, ya que estamos viendo, bueno, es un aporte mío. Viniera, por ejemplo, el robó, abogado siempre, pero está al filo de lo legal. Pero moralmente él lo ha hecho mal. Pero legalmente está en el filo, entonces hay una pelea ahí entre lo moral y lo legal. Sí, y entonces se defiende como que no ha cometido ninguna falta, pero legal no, pero moral. es que claro, porque de hecho en esto de la corrupción es como media ridícula la ley porque exige pruebas, pero nadie se da pruebas así de, toma, ahí tenía una boleta porque nos corrupimos. ¿Cierto? Ni se van a andar mandando correos tampoco. Se juntan en una parte, oye, subamos el precio de los pollos, ya vale. Y no hay evidencia, ellos se defienden diciendo que es coincidencia. Entonces ahí los fiscales igual están, escucha, ¿y qué hacemos si no tengo evidencia? ¿Ya? Entonces es importante, chiquillos, miren, los que van a ir se supone que aquí venimos a este colegio porque los preparamos para la universidad, ¿cierto? Si no están equivocados, ¿ya? Porque también esto es una asignatura de la universidad. Todas las carreras tenemos que tener ética, chiquillos, por esto mismo que estamos viendo. Porque hay personas, ¿cierto?, que actúan, les gusta actuar al filo de la moral, entonces es necesario que le enseñen estas cosas a ustedes. ¿Ya? Siempre, fíjense, chicos, en las carreras que nos quedan, hay un ramo de ética metido por esto mismo. ¿Ya? Acuérdense, chiquillos, miren de una cosita. Nosotros tenemos que ver. Nuestro actuar, nuestra conciencia, como depende de la moral, ¿cierto? La moral se forma a partir del crecimiento. La moral, por si acaso, chiquillos, y nuestra conciencia tiene harto que ver con los hábitos. ¿Ya? Esta era la segunda clase. La primera clase que hicimos, estuvimos hablando del caso Penta, opinando harto, y vimos solo lo que era la moral que cae. La segunda clase que tuvimos que tener, hablamos de esto. ¿Ya? De que la conciencia, como se forma, ¿cierto? Como dice aquí, se va aprendiendo a medida que yo voy creciendo y me van enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Entonces la conciencia tiene que ver con los hábitos, ¿ya? Y por eso uno, por ejemplo, no roba por el hábito de que cuando chicos nos dijeron que eso no se hace. Por eso hay otras personas que sí roban, porque cuando chicos
observar, una vez que compartimos la clase, uno observa, imita, aprende. Ya es chico, no cuestiona. Por eso cuando chiquititos fumábamos cuchuplí, ¿cierto? Porque veíamos a los grandes que fumaban cigarros. Entonces nosotros lo imitamos, jugamos a eso, ¿cierto? Y es súper importante esto de los hábitos adquiridos porque, como veíamos aquí en este video, hay un mito que decía que los hábitos se forman en 21 días y nosotros vimos que era falso, ¿cierto? Porque dependían de varios factores, por ejemplo, de la persona, del tipo de actividad, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, aprender a dirigir una orquesta sinfónica, me imagino que no debe ser lo mismo que aprender a usar un desatornillador, ¿cierto? ¿Ya? Entonces depende también de la motivación, decían las 4 cosas que se nombran en este motivación. ¿Ya? Pero todas tienen que ver con el fondo, ¿ya? Esto es relativo, ¿ya? No se forman en 21. Pero si se practican a diario, podemos formar hábitos adquiridos que son, acuérdense, respuestas automáticas del cerebro. Y la mayoría de estas respuestas automáticas adquiridas tienen que ver con mi conciencia, con lo que yo hago, que fue lo que aprendí cuando chico. ¿Ya? Por eso viene este chiquillo, otra vez la diapositiva ¿ya? Hay grandes filósofos que han tratado de preguntarse, ¿cierto? Oye, ¿cuál es la manera correcta en la que uno tiene que comportarse? ¿Ya? Y nosotros alcanzamos a ver a 2 de estos filósofos que van a aparecer aquí en la pantalla. ¿Ya? Aquí no sé nada, pero yo les puedo decir de qué se trata. ¿Ya? Vamos a borrar esto ahí. Ya. Cuando se preguntan ellos, oye, ¿por qué uno se comporta como lo hace? Ellos dicen, nuestros filósofos que además dicen, porque uno quiere ser feliz de alguna manera u otra, quiere hacer cosas que le producen agrado, evitar el dolor y el sufrimiento, ¿cierto? Ya, entonces ellos dicen que para alcanzar esa felicidad hay distintas formas. ¿Ya? Vamos a poner aquí a Epicuro versus Aristóteles. ¿Ya? ¿Por qué los vemos a ellos, chiquillos? Y uno dice, pero profe, si ellos son viejos que ya están muertos. Lo que pasa, chiquillos, es que estos viejos que están muertos entregaron un mensaje, ¿ya? Ese mensaje lo empezaron a reproducir en Europa, ¿cierto? A aplicarlo, ¿cierto? Y de alguna forma u otra, esas enseñanzas llegan hasta el día de hoy, pero no llegan así como, oye, como dijo Aristóteles. No, llegan así como formas de comportamiento. ¿Ya? Por ejemplo, miren, Epicuro fue el primero que dijo que si tú quieres ser feliz, ¿cierto? Él dice, la felicidad está en el placer. ¿Cierto? La felicidad está en el placer, que es la forma más básica, ¿cierto? De decir, pues uno hace lo que le gusta y es feliz, ¿cierto? Pues cuando veo las PlayStation, que eso me hace feliz, ¿ya? Incluso ni siquiera como, ¿ya? O me alimento mal por hacerlo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que él va a decir, pero ¿sabe qué? Que alguno, ahora cuando yo le veía la carta, aquí la subí de nuevo, dice, entonces cuando decimos, estas son las palabras de Epicuro, cuando decimos que el placer es el fin, no hablamos de los placeres de los disolutos, ni de los que residen en el goce regalado, como creen algunos que ignoran o no están de acuerdo, o que malinterpretan mi doctrina, sino que dice, sino que el placer está en no padecer dolor en el cuerpo, ni preocupación en el alma. ¿Ya? Ahí dice, mira, pues ni la bebida, ni los banquetes continuos, ni el goce de los muchachos y mujeres. Acuérdense, yo les decía que la sexualidad, chiquillos, de esta época de los griegos es abierta. ¿Ya? No existe el concepto homosexual. ¿Ya? Entonces, por eso él dice aquí, dice, mira, pues ni la bebida, ni los banquetes continuos, ni el goce de muchachos y mujeres, ni de los pescados y todas las otras cosas que trae una mesa suntuosa engendran la vida grata. Ninguna de esas cosas, chiquillos, engendra la vida grata, la vida bacán, va a decir, ¿ya? Sino el sobrio razonamiento, dice, que indaga las causas de toda elección y rechazo. ¿Qué es lo que está diciendo él? Dice, ¿cómo yo puedo alcanzar el placer? Dice, él va a decir, entonces el placer no está en el goce,
o no están los excesos, como sale en el título. ¿Ya? Están los excesos. Porque ahí en los excesos chiquillos no sabemos que cae en el vicio, ¿cierto? Entonces ahí Epicuro nos va a decir, no, pues. Y de hecho, chiquillos, antes yo les he comentado a ustedes, quizás en clase, no me acuerdo bien, que esta es una de las principales causas de la caída del Imperio Romano, una de las tantas. ¿Ya? Porque ellos agarraron la teoría de Epicuro y se fueron por aquí. Dijeron, no, yo luego están en placer la felicidad, así que démosle nomás. Inventaron el vomitorium. Y yo les he comentado a ustedes que una pieza va a ir a vomitar, ¿cierto? Y para después seguir carreteando. Ya, lo tienen ellos. Los romanos, chiquillos, inventaron afeitarse, ¿cierto? Porque cuidaban el cuerpo y decían que aquí está el verdadero gozo. De hecho, la palabra afeitar significa sin lo feo, ¿ya? Porque ellos inventaron antiguamente, chiquillos, tener pelo largo y barba era sinónimo de hombría. De hecho, los guerreros perdían y se cortaban el pelo, ¿cachai? Y eso era símbolo de una bajeza total, ¿cachai? Entonces, estos locos inventaban el pelo corto para los varones, ¿ya? Con esta teoría de Epicuro. Y querían el placer del cuerpo, entonces ellos pensaban que el cuerpo tenía que estar así, bonito, ¿cachai? Y la barba y el pelo largo era de los bárbaros. Entonces, con tanto carrete, después ya los bárbaros entraron y estaban todos ellos. Se empezaron a sentar de a poquito y ya de ahí cayó el imperio. ¿Por qué? Por deformación de la teoría de Epicuro. ¿Ya? Entonces ahí Epicuro dice, oye, el placer no está en los excesos como algunos dicen, ¿sabe dónde está? ¿O cómo yo puedo llegar a conseguir esta felicidad? ¿Y en qué tipo de placer? ¿Cómo yo entonces puedo buscar el placer sin caer en los excesos? De ahí me gusta una palabra que dice él, ¿ya? Que yo siempre le he dicho también a ustedes, que esta cuestión de la filosofía chiquilla no es pa' hippie. Que dicen, la filosofía, cada uno con su propia idea, si al final es mi opinión la que vale. No. Escuchamos bien lo que él decía el sobrio razonamiento. Sobrio, chiquillo, es lo contrario de ebrio. Si yo estoy ebrio, ¿se acuerdan la semana pasada el doctor que dijo que está en el aeropuerto, que estaba ebrio? ¿Qué decía? ¿Decía cosas racionales o puras locuras, ¿cierto? Puras cosas insensatas, estaba ebrio, ¿cierto? Entonces la filosofía, por si acaso, chiquillos, los filósofos, ninguno de los que yo he conocido, por ejemplo, se cuenta en su biografía que eran buenos para leer. No, eran gente, de hecho eran súper jóvenes. Los filósofos casi siempre son gente adinerada, que tiene tiempo para pensar, ¿cachai? Y muy intelectual. No carretean mucho. Entonces el sobrio razonamiento, chiquillo, es lo que lleva a que tú puedas determinar, ahí dice, que lleva a indagar las causas de toda elección o rechazo. Es decir, que el sobrio razonamiento es lo que al final a mí me lleva a aceptar cosas o a rechazar cosas. Eso es lo que está diciendo. Pero no se refiere a sobrio sobre que toma mucho, que da mucha fiesta, sino de que no tiene mucho placer, ¿no? Al exceso de placer. Sí, por eso tenés que estar sobrio, ¿cachai? No caer en los placeres, sino que estar así, como decirlo, lúcido, en todos tus cabales, ¿ya? Y por eso, mira, si tú te ponías a pensar, y aquí es donde uno tiene que pensar y decir, a ver, ¿cómo yo podría tener un sobrio razonamiento? ¿Qué tendré que hacer? Tendré que carretear, tendré que ser cuidadoso, cauteloso, ser observador. ¿Cómo unos chiquillos cuando están en una situación, por ejemplo, a decir, oye, me están invitando los cabros a faltar a clase, ¿cierto? Y yo tengo que tener ahí un sobrio razonamiento. ¿Cómo lo tendría que aplicar ahí? ¿Qué sería en ese caso un sobrio razonamiento que se ve uno de ustedes? ¿Usted qué haría, por ejemplo? ¿Lo pensaría harto? ¿O vámonos nomás si están fome las clases? Una persona que no lo piensa es alguien que no ha tenido un sobrio razonamiento. El que sí va a ser aquel que dice y empieza a pensar en todas las cosas. Puta, si me pillan, si justo mi mamá, que me ha pasado, ¿cierto? Si las mamás los vienen a buscar y no están en clase, ¿cierto? Si me ve alguien por ahí. ¿Cachai? Entonces ahí uno está razonando y ahí uno va a decir, ¿sabéis qué? Mejor voy a clase. ¿Ya? O qué sé yo, como los placeres tienen que ser cortitos, ya mejor llego tarde.
¿Ya? Miren, sobre el razonamiento, chiquillos, no es otra cuestión que pensar. Ya la vamos a poner aquí porque les voy a preguntar también. De hecho, en la tarea que hicieron, venía una pregunta que decía, oye, ¿en qué se parece Aristóteles a Epicuro? ¿Cierto? Y ustedes me tenían que poner una similitud. Vamos a cachar esto ahora aquí. Ya, ¿hay dudas de esta parte? No, está fácil, pues sí, mira. Obvio, ¿cierto? La felicidad está en el placer. Es obvio que tenemos que controlar el placer para no caer en un vicio, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo controlar los placeres? Pensando antes de actuar. Por eso, chiquillos, uno siempre le dicen, si uno cuando uno es chico y se equivoca, ¿usted no piensa lo que hace? No voy a decir, chuta, como que es lo peor no pensar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por esto, pues chiquillos, si esta es la cultura, acuérdense que cuando nos conquistan los europeos, porque al final no nos conquistan los españoles, nos conquistan los europeos y traen toda esta creencia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la gente, todavía hay indígenas chiquillos en el medio del Amazonas viviendo y creen en la magia, creen que son hijos de la tierra. ¿Cachai? Y eso les funciona, han vivido. De hecho, nosotros nos vamos a acabar con el calentamiento global y ellos van a seguir vivos. Tienen otro sistema de pensamiento donde no es tan importante pensar antes de actuar. Lo vamos a ver, chiquillos, en la cuarta unidad vamos a conocer la filosofía del Oriente. Allá está casi prohibido pensar. Tú te tienes que dejar llevar nomás por las cosas. Es una cultura más intuitiva. De hecho, ya te retan y te dicen, oye, ¿por qué hiciste eso? No, es que mira, pensé que tal vez. Pero ¿por qué andáis pensando tanto, loco? Si hay que fluir en esta cultura, no hay que pensar tanto. Usted tiene que pensar cuando te pongan una prueba matemática. Ahí usted usa su conciencia, ciertas operaciones, las mezclas, las cosas. Pero ahora no es necesario que lo haga. Viva tranquilo. Por ejemplo, tiene un problema en su casa, el problema está en la casa, ahora usted no puede hacer nada. Así que deje de pensar en ese problema, viva aquí que estamos en el trabajo. ¿Ven? Por eso ellos meditan. Pero en la meditación, chiquillos, dejar la mente en blanco, para afuera los problemas. En cambio, nosotros nos retan cuando no pensamos. Y eso, chiquillos, fue lo que trajo el europeo acá, junto con el calendario y la religión. ¿Ya? Nos dijo, oye, hay que pensar, los indígenas no creen en la magia. ¿La magia qué es eso? Imagínate, la magia, ¿quién cree en la magia? Más encima andan hasta sin ropa casi. No, cualquiera imponerle esto es la civilización. Ya, esto llega hasta nuestros días, pues chiquillos, ¿sí o no? Estamos casi convencidos de que la felicidad está en el placer, en las cosas que son buenas. Ya, miren, Aristóteles también va a llegar aquí este caballero hasta nuestros días de una forma latente, se dice aquí cuando lo está conmigo. Lo contrario, patente, acuérdense, la patente de un auto está visible, ¿cierto? No significa que algo está patente, ¿ya? Latente que está escondido. Entonces, la enseñanza de Aristóteles también va a llegar de forma latente a nosotros. Sin el nombre Aristóteles dijo, sino que va a decir así. Aristóteles va a decir, oye, compadre, mira, la felicidad es el bien máximo. ¿Ya? De hecho, le vamos a poner es el fin máximo. Aristóteles va a decir, todos queremos en el fondo, cada decisión que tomamos es porque queremos ser felices. ¿Ya? Y entonces él va a decir, pero ¿cómo yo me puedo comportar para alcanzar esta felicidad? ¿Cierto? Entonces Aristóteles va a decir, chiquillos, miren, la mejor manera para comportarse según lo que yo he analizado observando los comportamientos de todas las personas es la siguiente. La voy a llamar la teoría del justo medio. Que tiene el mismo nombre, una teoría del filósofo chino Confucio, ¿ya? Y también la vamos a ver, pero son distintas en un sentido, ¿ya? Miren, la teoría del justo medio, chiquillos, en otras palabras más sencillas, la voy a poner aquí con azulito para que la entendamos bien, tiene que ver con ajustarse al contexto.
¿Ya? Y aquí Aristóteles nos va a retar cuando nosotros hacemos lo siguiente, porque nosotros tenemos muy bien vista una forma de actuar, ¿cierto? Y de hecho decimos que la gente que actúa así es bacán. Y cuando no actúa de esa manera, funado. ¿Ya? ¿Quiénes son? Las personas, por ejemplo, que siguen siempre sus ideales y que se comportan de la misma manera en cualquier lugar. ¿Ya? Y nosotros decimos, sí, mira que bacán, ese loco es consecuente, porque lo que dice lo hace. Y el choro no le compra a nadie, y se ha parado a todas estas personas, los políticos, ¿cierto? A la vecina, al papá, a la mamá, porque es así, consecuente. Nosotros decimos, que bacán esa persona. Pero Aristóteles va a decir que esa no es la manera correcta de comportarse, porque en alguna ocasión te va a traer problemas. Por ejemplo, chiquillos, ¿a quién de ustedes le ha ido mal por ser honesto? Por ejemplo, que alguien le diga, qué sé yo, oye, ¿cómo me veo? Más o menos, no, hasta un poquito barato. ¿Cierto? ¿Cómo me queda este vestido? No, más o menos nada. ¿Cierto? En cambio uno dice, no, parece que aquí no es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces la teoría del justo medio, cuando nosotros leemos a Aristóteles aquí, dice, aquí, mire, dice, por ejemplo, estas son palabras de Aristóteles en un libro que escribió a su hijo Nicómaco, que se llama Ética a Nicómaco. Escribió un librito. Imagínense tener un papá que, en vez de enseñarnos como nos enseñaban a nosotros las reglas, que nos escribe un libro, hijo, así que no hay que importarse. Mire, dice, mire, por ejemplo, sentir miedo, audacia, deseo, ira o piedad, o en general sentir placer o dolor, es posible en mayor o menor grado, ¿cierto? Por ejemplo, si tomemos una vez al dice ahí, a ver, lo último que mencionó, el placer, ¿ya? Él dice que existen los placeres en mayor y menor grado, ¿cierto? Hay cosas que nos dan mucho placer, como por ejemplo, no sé, tomarme una barra de chocolate, qué rico, ¿cachai? Con un cafecito, espectacular, ¿ya? Pero hay otras cosas que producen menos placer, como por ejemplo sacarse una mugre de la uña que me está molestando, ¿cierto? Me molesta que me quiero sacar, me saqué. Y después de eso no, acá, todo ese placer ya aparece. Lo ando todo el día, me saqué la uña, me saqué. ¿Cachai? Entonces, aquí cuando dice Aristóteles, dice, miren, es posible sentir dolor o placer en mayor o menor grado, y en ambos casos ello no está bien, dice. ¿Cierto? Dice, pero sentirlo, ¿cuándo? Y en los casos en que, y con respecto a quiénes, ¿cierto? ¿Y cómo? Dice, eso es el término medio y lo mejor. Es decir, si yo, por ejemplo, chiquillos, tengo ira, ¿ya? O tengo miedo, hablemos del miedo, ¿ya? Aristóteles nos va a decir, oye, tú puedes demostrar mucho miedo o poco miedo, ¿ya? Pero nunca eso te va a llevar a la victoria, porque lo que tú tienes que hacer como ese quiere es ajustarse al contexto. Por eso él dice, ¿cómo sentir miedo? ¿Cuándo sentir miedo? Y con respecto de quién es sentir miedo, es importante. ¿Cómo yo lo demuestro? Por ejemplo, que practicamos un deporte, ¿cierto? Y vamos a enfrentarnos a otro rival, ¿cierto? Y notamos que el rival tiene miedo, por ejemplo, en el ping-pong, ¿cierto? Tú lo cachás que está nervioso. Y eso te entrega poder. ¿Cachai? Lo mismo que si estás, por ejemplo, enojado. ¿Ya? Tenés que mirar con quién es. Porque, por ejemplo, si estoy enojado, ¿cierto? Y estoy enojado con todo, yo soy enojado nomás, ¿ya? Me puede ir. Esa no es con nosotros, ¿sí? Parece que sí. No, no es con la 1137, está mal ese error. Claro, está mal ese error. Todo el rato estoy mirando la. Ya, vamos a cerrar esto nomás este video, porque la teoría del justo medio tiene que ver con ajustarse al contexto. Por eso Aristóteles dice con quiénes, cuándo y dónde uno tiene que sentir miedo. No tiene que mostrarle miedo al rival, no tiene que ser así como yo les decía que Aristóteles me iba a retar si hablamos de alguien que es consecuente todo el rato, porque eso le va a traer problemas. Siempre, chiquillos, ¿cómo yo voy a saber entonces, para cerrar, el contexto? ¿Cómo yo voy a, por decirlo de una manera, entender el contexto en el que estoy?
nuevamente con el razonamiento. ¿Ya? El razonamiento, no tenéis lo último, chicos, con esto terminamos, que el razonamiento es la herramienta para entender el contexto. Es la herramienta que me ayudará a entender el contexto. Es la herramienta que ayudará a entender el contexto.